Hola, muy buenas tardes. Espero que se vayan conectando de a poquitos. Hola, hola a los que van llegando. Espero eh, que disfruten tanto de esta charla como espero que lo... Ah, aquí llegó. Listo. Tenemos una súper invitada. Bueno, es nuestro primer live y tenemos de verdad el honor de tener aquí Hola, a Alejandra. Hola Alejandra. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Muchas bien. gracias por aceptar la invitación. Te puse a trasnochar. No, no, gracias a ti por tenerme en cuenta. Bueno, pues estaba aquí como saludando, les estaba como, les voy a contar que este es un espacio que me gustaría empezar a crear. Nosotros, los músicos, somos muy descuidados en muchas cosas y por lo mismo no entendemos por qué nos pasan otras y de repente resulta que hay un montón de factores que juegan un papel muy importante y yo creo que la nutrición es uno de ellos. Así que bueno, pues primero, si te parece, nos contextualizas un poquito acerca de ti, dónde estás, bueno. Ok. Bueno, entonces, mientras se conectan como más personas, me presento, mi nombre es Alejandra Garzón, yo soy nutricionista, bueno, pues estudié en Cali, en la Escuela Nacional del Deporte, y estuve pues trabajando ahí hasta hace 2 meses que pues vine a España por hacer una maestría, entonces, claro, por eso tengo cara de sueño, porque acá ya está tardecita, pero bueno, todo sea pues como por ese tema que está súper interesante. Y bueno, nada, o sea, me encanta la nutrición desde todos los aspectos, porque como que cada área tiene algo por aprender, algo por aportar y es increíble. O sea, por ejemplo, este tema de la nutrición como tal en los músicos fue algo como nuevo para mí y pues fue súper interesante ver cómo también tiene muchas variaciones y como aspectos que hay que tener en cuenta. Sí, total. ¿Sabes qué pasa? Que a nivel académico se siente que el músico tiene que rendir tanto a la par que como un deportista de alto rendimiento. Entonces, claro, si uno se pone a ver como los cuidados que tiene un deportista de alto rendimiento a comparación con los que tienen los músicos, uno dice, esto es absurdo. Es Total. decir, bueno, aquí seguramente te vas a enterar un poquito de lo descuidados que somos, pero yo creo que ya somos lo suficientes y podemos como entrar en materia. ¿Tú qué dices? Sí, claro, está ¿Sí? súper bien. Sí. Bueno, pues nada, me gustaría como, tenemos como unas dudas planteadas, tú igual si van surgiendo cositas y van, ¿do you speak English? Ahí le pregunto. Eh, si van surgiendo cosas, pues ahí pueden como ir preguntando y vamos como desarrollando la cuestión. Esperamos aquí no pasarnos de las 7 porque, bueno, porque te pusimos ya a trasnochar, con eso basta. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarte un poco como acerca de la importancia de la proteína y a qué le podemos llamar como proteína. Obviamente nosotros los músicos ni idea de nutrición, pero siento que para nosotros es bastante, es un factor muy importante la proteína. Entonces, no sé si nos comentas como un poquito al respecto, por qué y cómo de qué se trata esa sustancia. Bueno, antes de, pues, de entrar como tal en esa explicación, quisiera que nos contextualizaras un poco a todos sobre cómo es la vida de un músico, ¿sí? Porque de aquí parte todo. Entonces, cómo entender un poco en la época de los ensayos, cuánto puede durar un ensayo, si hay unos rangos que se establecen para descansar o si es seguido, y lo mismo ya en las competiciones como tal o en las ahí, ¿cómo se llama? ¿Conciertos? En los conciertos, exacto, en toda esa parte, contextualizan un poco para ya, pues, Ujú, entender el porqué de la alimentación en esa parte. ujú. Bueno, digamos que los músicos tenemos un espectro muy amplio de cómo nos desenvolvemos. Por ejemplo, tenemos un ensayo de orquesta, ponle que es de 9 a 12. Entonces hay como un receso, no sé, a las 10:30, tal vez de 15 a media hora, depende de la orquesta.
como muchas veces los ensayos a veces son, por ejemplo, de 6 p.m. a 9 p.m. Como puede que haya receso, como puede que no. Es decir, muchas veces, muchas veces pasa que hay ensayos muy largos donde ni siquiera hay receso. Pero las horas varían mucho, puede ser en la mañana, como sobre todo las orquestas juveniles, bueno, las que son como constantes, digamos, pero cuando son montajes y cosas como orquestas como más que no funcionan todo el tiempo, los horarios generalmente son como nocturnos y como te digo, a veces hay o no recesos, a veces hay ensayos dobles, entonces como de 9 a 12 y luego como de 2 a 5, algo así más o Ok. menos. Cuando es en concierto, los conciertos pueden durar, no sé, ponle tú 2 horas, entonces una hora, un receso 15 minutos y la otra hora tocando. Los parciales, bueno, es que hay como muchos métodos como de ensayo que para la chisga, entonces son ensayos que pueden durar perfectamente 3 horas sin receso, 3, 4 horas o más. Entonces, y las horas varían un poco, Ok. es más o menos así, es un poco como aleatorio. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, ahí debemos tener muy en cuenta que si se llega a ensayar, perdón, a las 6 de la tarde, 7, seguramente se viene el trabajo o se viene de otra ocupación. Entonces, partiendo de ahí, como que los tiempos son muy cortos para pasar de una actividad a otra. Otra cosa que hay que tener en cuenta mucho sobre los músicos es de que dependiendo del instrumento que cada persona pues vaya a utilizar o a tocar, también el requerimiento va a ser diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para destacar, generalmente los bateristas suelen ser los que más, digamos, queman calorías por su actividad, o también, por ejemplo, un cantante, y si este cantante va, aparte de cantar, bailar, entonces como que hay que tener en cuenta que así como en un partido de fútbol, cada posición va a gastar más o menos calorías, en una banda también pasa exactamente lo mismo, dependiendo de las actividades que deba hacer, pues de acuerdo al instrumento que tenga. Hay instrumentos que son más difíciles, o sea, se requiere más fuerza para manejarlos que otros. Entonces, todo esto va a generar pues una variación que dentro de los músicos también van a haber individualidades, ¿sí? Ujú. Eso, para partir de ahí, entonces ahora sí voy a responder tu pregunta. La importancia de las proteínas. Bueno, las proteínas son un macronutriente, es decir, que nuestro cuerpo lo necesita en mayor cantidad y son muy importantes porque son las que van a formar y reparar tejidos. Y absolutamente todo nuestro cuerpo está formado por tejidos, no solamente los músculos, que es lo que más conocemos, sino también los huesos, la piel, el cabello, las articulaciones, que es súper importante para los músicos, más que todos los que utilizan mucho las manos, que necesitan hacer movimientos muy finos y repetitivos. Entonces requiere consigo pues mucha técnica además, y pues obviamente tener una buena recuperación de dichos tejidos, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, específicamente un tipo de proteína que es el colágeno, que es el que va a influir directamente como tal en esas articulaciones y demás. Entonces, este es súper importante en los músicos, ¿sí? Porque ellos se desgastan mucho en ciertas articulaciones dependiendo del tipo de instrumento que van a utilizar. Entonces, es por esta razón que pues se deben incluir todos los días, claramente, que tanto músicos como no todos los días, pero digamos que los músicos siendo más juiciosos como con las cantidades y demás. Entonces, para dar unos ejemplos, pues tenemos proteínas animales y vegetales. Ujú. Dentro de las animales, pues tenemos lo que es todo lo que conocemos como carnes. Entonces puede ser carne de res, de cerdo, pollo, huevos, pescado, etcétera. Y las proteínas vegetales, frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, bueno, todas estas otras que también pues se pueden incluir. Y aquí también quiero aclarar algo sobre, me mencionabas que hay algunas personas que son vegetarianas, ¿sí? Sí, mucho. Mm. Entonces, pues si bien esas personas obviamente pueden obtener la proteína pues, de las opciones vegetales, es muy importante complementarlas muy bien. ¿En qué se van a diferenciar, digamos, las proteínas? Las animales, digamos que en su aporte de su estructura son un poco más completas. Entonces, por dar un ejemplo, si yo voy a construir una pared, pues yo no pongo el bloque de una, sino que pongo un ladrillito, otro ladrillito y lo voy creando la pared.
Digamos que la proteína animal, esos ladrillitos se llaman aminoácidos, que son quienes componen pues como tal la proteína. Entonces, digamos que la proteína animal tiene esos ladrillos bien puestos, bien firmes, o sea, esa pared no se va a caer por nada del mundo. Sí, Entonces, por esto hace que sea una proteína más completa en su estructura, ¿sí? Digamos que esa pared no necesita que yo le ponga pues algo al ladito para que le dé más soporte porque pues ya no lo necesita. En cambio, cuando hablamos de la proteína vegetal, digamos que a esa pared le faltan algunos ladrillitos, tiene algunos huecos por ahí y demás. Eso hace que deba complementarla muy bien con otros alimentos para que ese aporte de proteína pues sea óptimo. Entonces tengo que ponerle algo por un ladito y así como para que esa pared no se vaya a caer, por dar el ejemplo pues sí, de la pared. Entonces, en este orden de ideas, por ejemplo, los frijoles, lentejas y garbanzos, a veces algunas personas consideran que si estoy comiendo de estos, como me aportan tanto carbohidratos complejos como proteína vegetal, entonces no necesito el arroz. Y de hecho, justo hoy que almorcé frijoles y puse la foto, muchas personas me dijeron, ay, pero ¿y si comiste frijoles, por qué también comes arroz? Pues mm, resulta que justo el arroz, o sea, los alimentos no necesariamente son 100% algo. O sea, el arroz no es 100% carbohidrato, no sé, las proteínas no son 100% proteínas, etcétera. ah, no, Entonces, no. Entonces, por esa razón, digamos que esa parte proteica que tiene el arroz complementa esos aminoácidos que justo le faltan, digamos, a los frijoles, lentejas y demás, para estar completo en su aporte de proteína. Entonces, no se trata de que no se puedan combinar, solamente que pues hay que revisar la porción. No es lo mismo que yo me como una frijolada y un plato gigante de arroz a que me coma una porción de cada uno, que pues sería como lo ideal. Obviamente esto también varía del objetivo nutricional. Seguramente una persona que quiere aumentar masa muscular, sí se puede comer esa frijolada y esa cantidad de arroz, ahí va variando. cierto, a mí eso me parece importante y era algo que tú nombraste, era como el requerimiento energético de cada persona, que me parece muy importante entender eso porque es que todos tenemos necesidades muy diferentes, ¿no? Entonces, porque este come esto, yo también en realidad todos somos como, pues tenemos, sí, requerimientos muy diferentes. Exacto. Ese punto es muy importante porque de ahí parte todo. Digamos, el requerimiento es esa energía que yo voy a necesitar en mi día para poder funcionar y hacer todas las labores que yo hago. Pero resulta que todas las actividades que hace Jenny son completamente diferentes a las actividades que yo hago en mi día. Claro. Entonces, por ejemplo, digamos que si yo tengo en la mañana mi celular en 100%, yo ya sé más o menos cuánto me va a durar mi celular cargado pues sin necesidad como tal de cargarlo, de acuerdo a las funciones que yo vaya a hacer. Seguramente que si ese día yo voy a grabar videos, voy a estar ya hablando por celular y demás, yo sé que se me va a descargar más rápido versus si solamente lo utilizo para ver la hora, responder mensajes y estoy más concentrada en otras cosas. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo. Dependiendo de las actividades que hacemos en el día a día, pues nos vamos a descargar o vamos a gastar más o menos energía dependiendo de qué tantas funciones hacemos. Que nuestro trabajo sea sedentario, estoy sentada todo el día, o no, mi trabajo es de estar caminando, moviéndome y demás. No, yo toco, por ejemplo, en el medio pues, de la música, yo toco el piano, entonces yo estoy sentada todo el tiempo. No, pues resulta que yo toco no sé, la guitarra, entonces estoy todo el tiempo de pie. ¿Sí? Entonces, como que dependiendo de cada actividad, voy a gastar más o menos energía. ¿Sí? Y esto pues obviamente es una pequeña parte de todo el contexto porque pues ahí entramos en otro tema de que hay personas que hay algo que se llama somatotipo y es como el tipo de cuerpo que tiene una persona. Entonces no sé si por ejemplo has visto personas delgadas que pueden comer, comer, comer y no engordan, que Sí, se les suele decir, ah, bendecida y afortunada o bendecida y afortunada. sí, sí. Entonces, esto es un tipo de somatotipo en donde se les dificulta tanto aumentar masa muscular como aumentar grasa, ¿sí? Ujú. Hay otro somatotipo que son personas que empiezan a hacer ejercicio y de facilito empiezan a construir masa muscular, como que no tienen problemas, muy fluido, pero si dejan de hacer ejercicio también pues se adelgazan, digamos, rápido o fácil. Sí. Entonces, estos son los mesomorfos, entonces estas personas ya pues digamos que dependiendo de lo que comen, digamos, el cuerpo es más agradecido, así se les conoce como a estas personas. Y otras personas que miran el letrero de McDonald's y ya se engordaron, ¿sí? Entonces, esos son los endomorfos, que son personas que aumentan la grasa muy fácil
Por ende, a estas personas les cuesta aún más pues mantenerse en forma porque deben hacer sí o sí ejercicio, deben cuidar su alimentación, ta, ta, ta. Entonces, aquí ya tenemos dos aspectos, el somatotipo, el requerimiento, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo determino, bueno, esta persona quiere mantener su peso, bueno, entonces debe comer justo lo que gasta. No, yo quiero aumentar masa muscular, bueno, entonces yo tengo que comer más de todo eso que estoy gastando en el día. Yo quiero bajar de peso, tengo que comer menos de todo lo que estoy gastando en el día. Entonces, de ahí, como te digo, parte todo, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, claro, entiendo. Voy a aprovechar que, bueno, creo que no alcanzaremos a responder todo, pero por ejemplo, Sergio pregunta, ¿qué alimentos tienen colágeno? Bueno, el mejor colágeno natural, antes de comprar suplementos y demás, es la gelatina, ¿sí? Pero Mm, entonces la gelatina, la idea es que sea sin azúcares añadidos, pero saborizada, porque obviamente la gelatina sin azúcar y sin sabor, nadie se la va a comer, o sea, mm, no sabe, bueno. Entonces, pues por ejemplo en el de uno hay una marca muy buena que viene pues saborizada, fresa, naranja, no sé qué, pero no tiene azúcares añadidos, es una muy buena opción y mm. se debe incluir mínimo 3 veces a la semana. Entonces, de pronto después del almuerzo, puede ser antes del ensayo o después, dependiendo del gusto. Y preferiblemente acompañado con vitamina C. Entonces, puede ser con una naranja, guayaba, no sé, una fruta que me guste, preferiblemente pues entera. Pero si no, pues entonces el juguito, obviamente la idea es que sea sin azúcar. Entonces, ahí también varía de acuerdo. Pero ese es el mejor colágeno, más que comprar como tal el suplemento, que es lo que muchas personas hacen, no, es en alimento como tal. Y pues luego de Mi eso, pues prima, obviamente, perdón, voy a echar al agua a mi prima que está diciendo que los de 25 tienen colágeno. Doctora, eso es verdad. ¿los de qué? Que los de Ah, 25 tienen, que sí es verdad. bueno, ese es otro tipo de colágeno que no es nutricional. Y me preguntan una cosa y no sé, bueno, no sé si querramos, porque es que este ya nos manda otra parte que me interesa mucho también, y el de las carnes rojas. Y, y lo que yo he tocado mucho el tema es cómo la acerca la articulación. Porque, bueno, lo que yo comentaba es que a mí me pasó específicamente, y a más gente le ha pasado como 2 o 3 casos, que dejamos de consumir carnes rojas y sentimos que la mano es mucho más rápida. Eso sí tendrá coherencia. Bueno, digamos que no tiene un impacto tan importante, sin embargo sí tiene algo pues, detrás de eso, y es de que las proteínas se pueden dividir también en blancas o en rojas, ¿sí? Las blancas entonces sería el pollo, el pescado, y las rojas sería la carne de res o de cerdo. Eh, Esto pues se divide literalmente por su color, ¿sí? Pues las carnes rojas pues suelen ser rojas y demás. Pero más allá de eso, las carnes rojas suelen tener más aporte de grasas saturadas comparadas con las grasas, con las proteínas blancas. Por eso, no sé si han escuchado, también es común, hay que evitar las carnes rojas, es mejor comer Sí. más que todo las carnes blancas. Es más como por este tema. Pero, ¿qué puede ocasionar esto? Pues obviamente las grasas saturadas pueden ocasionar, digamos, más inflamación, que de pronto la articulación, si se necesita recuperar, pues cueste un poco más por esto que va a ocasionar. Pero esto también depende del tipo de cocción, ¿sí? Entonces, sí o sí es mejor evitar los fritos, evitar fritar, y no solo las carnes rojas, sino también las blancas. Solo que pues las carnes rojas al tener más grasas saturadas, pues las voy a duplicar o hasta triplicar. Claro. Entonces, pues evitar como tal fritarlas y demás, y pues manejar una regla, 2 veces, máximo 3 veces a la semana, carnes rojas, en caso de que no tenga ningún problema con el colesterol. Si lo tengo, pues mucho menos todavía. Y ya de resto las carnes blancas como tal, y aún así ambas controlando pues esa cocción. Ah, ok. Entendí, entendí. Listo. Sí, porque sí, es raro, pero mira que sí a varios nos ha pasado. Yo en serio le y sentía que sí, como que la mano era, sobre todo la mano izquierda que tiene que hacer como este ejercicio de digitación, sentía que definitivamente se había mejorado y que era como más rápida. Pero bueno, pues está preguntando que cómo es que se llama la marca de gelatina del D1. Em, yo sé que es que Kelly, es que no la tengo presente en este momento, tendría que salirme para buscarla, pero te puedo enviar el pantallazo y tú lo compartes. Listo, listo. Yo te lo puedo enviar. Bueno, clarísimo lo de las carnes rojas. Ahora, me gustaría pasar, es que todos los temas con nosotros
Pues son tan importantes porque, por ejemplo, aquí me gustaría pasar el café. No sé si me voy muy lejos con esto del café, pero es que los Kelly, se llama Kelly, mira que se llama Kelly la... ¿Será que se llama Kelly la Kelly no, gelatina? empieza por K y termina en Lee, pero creo que es Kedeli, algo así. Bueno, yo también la busco. Bueno, resulta que nosotros consumimos mucho café, mucho café. Yo no hago algo, pero tampoco sé si es porque sea cierto o no, y es, no consumo café justo antes del ensayo, porque siento que lo que uno dice, como, ay, va a quedar como una ardilla, como que uno queda así como de alguna manera, como alterado, y no sé si sea cierto o no. Bueno, aquí vuelve y juega la palabra depende. Depende de qué, de la sensibilidad a la cafeína. Entonces, hay personas que, pues, si toman, ejemplo, café en la noche, se les quita el sueño, se desvelan, se demoran más en dormirse. Otro, digamos, impacto de la sensibilidad a la cafeína puede ser eso, como causar temblores, por así decirlo, que son mínimos, pero pues, claro, en el ámbito de la música es súper importante. Sí. Entonces, eso depende de que cada persona aprenda pues a conocerse, por así decirlo. Pero si yo tomo café antes de ensayar o antes de dormir y demás, y no tengo problema, realmente no habría inconveniente. Obviamente ya pues como pues promover buenos hábitos sería obviamente evitar ponerle azúcar y leche, porque les cuento que el café por sí solo no es un nutriente, es una sustancia psicoactiva. Oh, Entonces, el café no tiene calorías. O sea, que yo puedo tomar café libre de demanda, es como si estuviera tomando agua, como si estuviera tomando una infusión de té, o sea, no tiene calorías. Pero si yo ya le pongo azúcar o leche, obviamente le estoy agregando calorías. Entonces, aquí ya no lo podría tomar tan a libre demanda como pues en el otro caso, ¿sí? De hecho, para las personas que no son intolerantes, perdón, sensibles a la cafeína, pues el café incluso las podría ayudar a estar más concentrados, más atentos en su ensayo, ¿sí? A despertarse en caso de que hayan tenido un día largo. Más allá, que es un tema que vamos a tocar, pero espero el orden, más allá de las bebidas energéticas, el café. ajá, listo, listo, resuelto. Pues que sí, por ejemplo, en los ensayos es muy común eh, que los intermedios, como el espacio que sea para descansar, todo el mundo sale a buscar café. O sea, es raro la persona que no salga a buscar lo que sea que haya, pero que haya café en cualquier Sí. presentación. Entonces, bueno, listo con lo del café. Me gustaría tocar mucho un tema porque yo obviamente sé las jornadas de los músicos son muy, muy largas a veces, alistar un snack, preparar que el almuerzo, o sea, como hacer todo de verdad de manera juiciosa, siento que es complejo. Entonces, no sé, como tal vez algunas ideas como snacks saludables, como que uno pueda cargar, sea muy sencillo como de desenvolverse con ello en ensayo, en concierto, en lo que sea. Este es uno de los temas más importantes en este campo de la música como tal, porque obviamente como los ensayos son tan largos, es muy necesario llevarse snacks o llevarse media mañana, media tarde, preentreno, postentreno, como lo quieran llamar, digamos, para no estar tanto tiempo sin comer algo y no llegar a la siguiente comida desesperados, con dolor de cabeza, con mucho cansancio, que seguramente pasa seguido. Entonces, lo primero pues es aclarar esa función que tienen los snacks. Es un espacio, o sea, es una comida pequeña que se va a dar entre las comidas grandes, puede ser entre desayuno y almuerzo o entre desayuno y cena, o incluso puede ser poscena, un refrigerio nocturno. Todo depende de cada persona, ¿sí? Hay personas que me preguntan, ¿cuál es lo ideal? O sea, ¿qué es lo ideal? ¿Comer 5 veces al día o 3 veces? O realmente no hay un ideal, porque eso todo se ajusta de acuerdo a la persona, ¿sí? En este caso, pues, digamos, si el ensayo de música es tan largo, pues yo, dependiendo de qué tan largo sea, podría incluso hacer 2 refrigerios entre esos ensayos, ¿sí? O digamos, si es un concierto como tal, que es mucho más tedioso, mucho más desgaste, muchas cosas. Entonces, bueno, entender que es como algo pequeño o no necesariamente pequeño, pero pues sí más que una comida principal para, digamos, darle esa calma al cuerpo y digamos que fisiológicamente tiene su función y es regular la glucosa. Digamos que la glucosa cuando pasamos mucho tiempo, o sea, el azúcar en sangre, cuando pasamos mucho tiempo sin comer nada, empieza a disminuir mucho. Y aquí es cuando la energía empieza a bajar, no sé si estoy
ensayando y es muy largo y me tengo que concentrar mucho, estoy gastando mucha energía, me puede dar dolor de cabeza, puedo sentir que me da la energía y demás. Entonces es una señal de que mi cuerpo necesita, digamos, glucosa o azúcar. Entonces, estos snacks ayudan a eso, como ese momentico en donde me recargo, por así decirlo, pongo a cargar el celular media hora y eso me sirve hasta que llegue a la casa, ¿sí? Por dar el ejemplo. Entonces, son muy importantes. Pero van a haber como unas reglas que debemos seguir con los snacks, porque aquí es donde muchas personas eh, pican todo el día y al final dicen, nada, es que yo casi no como nada, pero cuando uno cuenta todos esos picoteos del día, pues tiene su impacto importante. Y son personas que se consideran ansiosas con la comida, y no estoy hablando de la patología, sino que simplemente dicen, no, es que yo soy muy ansiosa con la comida. Pero Ujú. cuando uno evalúa la alimentación, no es que sean ansiosas, sino que no combinan bien los alimentos para generar saciedad y por ende ellas o cualquier otras personas pues les va a pasar eso de querer comer cada hora o cada media hora. Claro. Entonces, las combinaciones deben ser un carbohidrato con una proteína o una grasa saludable. Ejemplo, en los snacks puedo usar como carbohidratos las frutas, ¿sí? Ya que pues en las comidas principales ya voy a usar otro tipo de carbohidratos que puede ser pan, arroz, papa, yuca, plátano, lo que a mí me guste. Entonces en los snacks, la fruta que prefiera, un banano, una rodaja de piña, fresas, arándanos, la que yo quiera, la que me guste, no tiene que ser una específica, ¿sí? Y acompañada, cuando hablamos de proteína, en los snacks es mejor apoyarnos con los lácteos, ¿sí? Los lácteos no son malos, porque hay muchas personas que le tienen miedo a los lácteos y realmente no son malos, solamente que debemos buscar las opciones descremadas. Es decir, cuando un lácteo, ya sea leche, yogur, queso, dice descremado o desnatado, dependiendo, significa que le quitan la grasa. Entonces, digamos que me puede ayudar a controlar mejor esas grasas saturadas que como en el día, o si estoy buscando cuidar mi peso, pues mucho mejor. Entonces, ejemplo, una manzana con un yogur, una manzana con un pedazo de queso. Ahorita que, digamos, se han vuelto como muy famosas muchas marcas de lácteos descremados y que no son tan costosos como antes, porque sí es verdad que antes la persona que compraba lácteos descremados, pues, o sea, eran personas que necesitan invertir un buen dinero. Ahorita no necesariamente, porque el de uno es la salvación para muchas cosas. Y realmente tiene buenas opciones de queso, el queso pera, ese queso que viene alargadito, Vitalati. O sea, hay como muchas opciones que se pueden combinar. Mm, bueno, eso con respecto a los lácteos, pero también sé que hay personas que no les gustan los lácteos o no los toleran, entonces en ese caso se pueden apoyar de las grasas saludables. Entonces puede ser un puñadito de frutos secos, ya sea maní, almendras, marañones o incluso una mezcla de todos, ¿sí? De hecho, las nueces son muy importantes en los músicos porque las nueces ayudan en la concentración, ¿sí? Entonces, digamos que les van a ayudar muchísimo en la parte como tal de los ensayos, ya sean nueces pues normales o ya sea un tipo de fruto seco, almendras, marañones, ¿sí? De pronto como la recomendación es hacer, en vez de uno comprar un mix, que de pronto puede salir un poquito más costoso, es comprar uno todo por separado y hacerse su propio mix, por así decirlo, de frutos secos, y así pues le rinde uno mucho más y está controlando lo que tiene, ¿sí? Ujú, Entonces sería como una buena opción también. ujú. Yo hago eso. Hay como unas tiendas y que venden así como por libra y tal. Y claro, sale muy barato. Le Exactamente. metes. Eso es muy chévere. Voy a aprovechar porque creo que hablamos de algo de comidas en las noches. Y Ergu pregunta: ¿qué tan bueno es comer a altas horas de la noche después de un concierto? Más que los conciertos se terminan muy tarde. Bueno, entonces aquí realmente, digamos, depende mucho de ese contexto, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál es la recomendación? Que cuando yo cene, espere mínimo una hora para poder acostarme. O sea, acostarme es acostarme, ¿sí? No necesariamente dormirme, sino acostarme. Porque como pues tengo la comida obviamente en el estómago, si yo me acuesto de una, digamos, no en ese momento, pero sí a largo plazo se me puede ocasionar un reflujo, porque la comida se empieza a volver pues por tema de gravedad, entonces a largo plazo me puede dar un reflujo, no solo con la cena, también con el almuerzo, que es algo típico que, la siesta es después del almuerzo, pero no dejamos reposar pues el almuerzo para que no se devuelva. Entonces, esa es como la recomendación. Pero entonces hay que entrar a
considerar como otros aspectos y es de que lo que tú decías, si yo salgo a un concierto súper tarde, cansada, con dolor de cabeza, ya son las 12 1 de la mañana o hasta más, pues no nos digamos mentiras, yo no voy a llegar a mi casa a hacerme un pollo con ensalada, porque eso no va a pasar, obviamente. Entonces, por ejemplo, en este caso es donde uno se podría apoyar de una suplementación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi suplementación de proteína, o sea, mi proteína como tal, me puedo hacer un batido de proteína y ya, y me puedo acostar porque fue algo muy liviano. Entonces, la puedo poner en agua o en leche, dependiendo como me guste, descremada en caso de que sea leche. Le pongo el scoop de proteína, 4 cucharaditas de avena, me tomo eso y me acuesto a dormir. No me quito nada de tiempo, es saciante y pues se ajusta muy bien también para una cena. Porque yo sé que la otra opción diferente a esa, ¿cuál sería? Pues comer pizza, hamburguesa, algo en la calle, porque claramente es lo único que estaría listo a esa hora. Mm, sí, qué rico, pero bueno. Listo. Quisiera tocar un poquito el tema de las bebidas energetizantes, porque eso pasa un montón, sobre todo en los ensayos mañaneros. Ok. La bebida energizante casi que reemplaza el desayuno. Bueno, es que si me pongo a hablar, pero de hecho la gente muchas veces, los músicos muchas veces, no me incluyo porque yo soy juiciosa con mi desayuno, pero muchos llegan sin desayunar, dicen, ¿cómo no esto primero? Entonces va como el café o bebida energetizante. Y por allá a las 11 de la mañana vienen a desayunar. Entonces, ¿qué tan malo es esto de las bebidas energetizantes? Como desayuno, sobre todo. Bueno, entonces ahí es tener en cuenta que claramente, pues, como dices tú, es muy importante ser juiciosos o juiciosas con el desayuno, porque en ese caso, si yo no sé hasta qué hora voy a volver a comer, pues eso va a influir muchísimo, no solamente en mi rendimiento en el ensayo, sino también en mi salud, ¿sí? No es lo mismo que yo no desayune porque, pues, no me da, un ejemplo, yo me levanto a las 7 de la mañana, no me da hambre a esa hora, entonces desayuno a las 9 de la mañana. No es lo mismo ese ejemplo a que yo diga, no desayuno porque prefiero dormir 20 minutos de más, porque sé que muchas personas lo dicen, eh, pero ya no como nada hasta las 2 de la tarde porque es que el ensayo se extendió mucho y pues claro, me dieron espacios en los ensayos, pero solo me tomé un café, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, en ese caso, bajo esa premisa, digamos que las bebidas energéticas suelen tener cafeína, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, generan pues alerta, pero también suelen tener a veces azúcares añadidos y otro tipo de estimulantes, ¿sí? Entonces, esto no está bien porque esto ocasiona en el cuerpo, en el corazón, que lata más rápido y está bien cuando nuestro corazón late más rápido cuando hacemos ejercicio o cuando nos emocionamos por algo, porque es algo que nuestro propio cuerpo lo está generando, ¿sí? Pero pasa con esto y con muchas otras cosas de que cuando ese estímulo es exógeno, o sea, yo le estoy dando algo para que él lata más rápido, no por él mismo está latiendo más rápido, pues no está bien, ¿sí? Porque no es algo fisiológico, no es algo normal, ¿sí? Entonces, esto no me va a afectar en una semana, en un mes, en 2 meses, sino a largo plazo. Y yo creo que es una de las cosas que más debemos tener en cuenta con la alimentación, y es de que como a veces no vemos las consecuencias tan rápido, entonces creo que no está mal. Pero con los años es que el cuerpo empieza a pasar factura y entonces pues yo debo prever eso, ¿sí? Antes de llegar a ese punto, pues saber de que eso no está bien. Y ya si me gusta, pues no es lo mismo que yo la tome cada 2 semanas o cada semana incluso, si me gusta antes de un concierto, por dar un ejemplo, a que yo la esté tomando todos los días y 3 o 4 o más al día, ¿sí? Pues obviamente esta cantidad es bastante complicada. Entonces vuelve y juega la practicidad. O sea, uno en la alimentación debe ser muy práctico porque pues de esto va a depender que yo pueda cuidarme o no, ¿sí? Obviamente si yo no tengo tiempo, pues tengo que buscar lo más práctico posible. Entonces la noche anterior me puedo dejar hecho un batido, vuelve y juega la leche, avena, una fruta, que es algo muy práctico, lo licúo y simplemente sé que me despierto, en vez de tomarme la bebida energética me tomo ese batido, ¿sí? Mm. Por dar un ejemplo. Y me llevo un yogurcito de una fruta o me llevo unos frutos secos con una fruta, ¿sí? Entonces como que no es de pronto a veces nos quedamos en la excusa y no quiero pues como que se tome a mal, sino en el sentido de que no, es que me tengo que levantar muy temprano y me acosté muy tarde, entonces no tengo tiempo. No, sino en medio de todas esas circunstancias buscar cuál es la estrategia que puedo utilizar para poder compensar esa falta de tiempo que tengo.
Ujú. Me encanta. Sabes que hay un tema que está tocando Ergu y me gustaría complementarlo y es algo acerca como de los alimentos que nos pueden ayudar como a tomar las riendas de nuestro sistema nervioso. Él dice, por ejemplo, ¿qué tal una agüita valeriana antes del concierto? Sabrás que nosotros tenemos, bueno, tenemos un montón de cosas, como te decía, pero aparte como esto del pánico escénico, y entonces que se le acelera el corazón. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, como cardamomo, porque siento que sí, lo leí en un libro, pero en una novela además, pero siento que de alguna manera sí me relaja, entonces no sé qué tan bueno sea, por ejemplo, que la agüita valeriana o alguna cosa así como para, no sé, disminuir tal vez como el ritmo cardíaco. Sí, más como para relajar o tranquilizar, porque obviamente los nervios y todo eso. No está mal, todo lo que sea natural, o sea, infusiones de té, manzanilla, valeriana, dependiendo de lo que le guste tomar a cada persona, pues no está como para nada mal, ¿sí? Obviamente siempre y cuando se tolere. Algo que hay que tener muy en cuenta en este caso, por así llamarlo, deporte de alto rendimiento, como lo mencionaste al inicio, es de que todo hay que ensayarlo. Y las cosas no se ensayan en el concierto, las cosas se ensayan en los ensayos, valga la redundancia. Entonces, si yo voy a probar tomar valeriana y nunca la he tomado, Claro. pues no la voy a tomar justo el día del concierto para que luego tenga un efecto en mí que me, en vez de tranquilizarme, me dio fue sueño y entonces me la pasé súper mal en el concierto porque no pude tener la atención que necesitaba tener, ¿sí? Claro. Entonces, eh, yo lo puedo ensayar en los ensayos, ¿sí? Entonces miro más o menos un día que tengo un ensayo parecido a la hora del concierto, me la tomo, miro qué efecto tiene, pruebo con otra, otra infusión o versus sin nada de infusión y yo misma empiezo a conocer qué es lo que mejor me funciona y así mismo lo puedo implementar en el, en el concierto o lo que sea. Ujú. Oh, claro, tienes toda la razón. Chéverísimo. Bueno, y hablando como de los hábitos y de los buenos y malos hábitos de nosotros, también nos pasa que un factor importante definitivamente es el sueño, porque bueno, yo en verdad no sé siquiera cuáles son como la cantidad de horas reglamentarias, pero tengo clarísimo que muchos de mis colegas y yo no somos tan juiciosos con eso y seguramente esto también juega un papel muy importante. Por ahí vi que lo preguntaron y sí, Sí. sí, el sueño es una de las cosas más importantes que hay que mejorar en un estilo de vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante dormir? Resulta que me acuerdo mucho que en el colegio, o sea, cuando estaba más chiquita, me acuerdo, o sea, siempre tenía como la creencia, por así decirlo, de que dormir era perder el tiempo. ¿Por qué? Pues porque mis profesores todo el tiempo decían, mientras ustedes duermen, hay otras personas que están estudiando. Mientras uno duerme, hay otra persona que se está preparando. Entonces, como que te meten en la cabeza que si dormís, entonces estás perdiendo el tiempo y hay alguien que te va a estar ganando en lo que sea que vos quieras, ¿sí? Como esa competencia que le inculcan a uno pues, desde pequeño. Resulta que dormir no es perder el tiempo, porque mientras dormimos nuestro cuerpo se está regenerando y recuperando de todas las horas del día, ¿sí? De todas las labores del día, perdón. Entonces, si yo ese día hice ejercicio, pues entonces en la noche es que mi cuerpo va a recuperar ese músculo que se utilizó. Si yo ese día aprendí una nota específica, ensayé algo nuevo, en ese momento es que mi cuerpo en esa regeneración pues genera ese aprendizaje como tal. Y bueno, esos son ejemplos básicos, pero aplica para todo, ¿sí? Lo que yo comí en el día, que si me asolé ese día y me quemé, entonces ahí se regenera la piel, absolutamente todo nuestro cuerpo se regenera. Y también se da la regulación hormonal. Entonces, por eso si yo no duermo bien, al otro día puedo estar como más ansiosa, quiero comer cosas dulces, me siento como más estresada, más irritable, porque el aspecto hormonal también es súper importante, pues, y se da esa regulación mientras dormimos, ¿sí? Entonces, dormir no es perder el tiempo, de hecho es necesario. Es como decir que perder el tiempo es cargar el celular, porque no lo puedo usar igual mientras lo cargo, ¿no? Pues obviamente no lo puedo usar igual, pero si no lo cargo, pues no lo voy a poder utilizar el siguiente día, ¿sí? Vuelve y juega en eso. Entonces, ahora sí, ¿qué significa dormir bien? Lo primero es el rango horario.
en personas pues mayores de 18 de 7 a 8 horas, ¿sí? Obviamente hay personas que realmente tienen una rutina demasiado pesada y pues es utópico uno pensar que va a dormir 8 horas, pero bueno, por lo menos acercarse lo que más se pueda, 6 horas máximo, o sí, máximo, o sea, no dormir menos de eso, 6 horas y media, 7 sería lo ideal, ¿sí? Y eso también pues depende de si la persona hace ejercicio o no, Mm. pero entonces, digamos, 7 8 horas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el rango horario, y yo sé que aquí en el músico es algo complicado, porque no es lo mismo que yo duerma desde las 10 de la noche. Sí, es un lujo dormir eso, sí, yo sé que para muchas personas es complicadísimo, por eso hice la aclaración. No es lo mismo yo dormir desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, por dar números, que dormir desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ¿sí? Si bien en los dos casos dormí las 7 8 horas, pues resulta que fueron en rangos horarios distintos. ¿Y Mm. esto por qué es importante? Resulta que cuando dormimos a las 10 de la noche, pues ya hay oscuridad total, pues de 10 de la noche a 6 de la mañana no hay sol y además seguramente las luces están apagadas. Entonces, mientras dormimos, hay una hormona que se llama melatonina que se produce y es la que hace todas esas, regula todos los procesos que se dan mientras dormimos, ¿sí? Ujú. Entonces, si yo ya me duermo a las 3 de la mañana y me levanto a las 11, pues ya desde las 7 6 de la mañana, 7 ya va a haber sol, ya seguramente las luces se prenden, no sé qué. No significa que la melatonina no se activa, solamente que no es igual de eficiente versus cuando hay oscuridad total. Entonces, por esto, la reparación no es la misma. Por eso las personas que trabajan en la noche, trasnochan y duermen en el día, digamos, se pueden envejecer más rápido, les pueden dar como alteraciones metabólicas, hormonales. Es más complicado porque el sueño no es igual de reparador, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Pero una buena noticia, porque yo sé que en la música esto es difícil, porque si el concierto acaba tarde, pues yo no me voy a acostar antes, claramente. Una buena noticia es de que el ejercicio es la solución cuando, cuando, digamos, no se puede dar como esa buena regeneración con el sueño. El ejercicio puede ayudar como a contrarrestar un poco y a mejorar pues como tal esas condiciones para no afectar, digamos, como la salud, ¿sí? Entonces, importante sacar así sea un espacio de media hora, 40 minutos para hacer algo de ejercicio. Más que el porcentaje de sedentarismo en el gremio de la música es muy alto, muy, muy. No, claro. Es que yo lo pienso y sé que por lo menos los músicos que nos están viendo, estoy segura que sí, que de 10 por mucho, uno o dos hará algún tipo de actividad física medio constante. De resto, pero gracias por la buena noticia porque sí, hay maneras de compensar, eso es lo importante, buscar cómo de qué manera compensar si no puedo hacer esto, bueno, hacer lo otro. Y en ese orden de ideas, entonces me voy a un tema que me parece muy chévere y es como, y perdón si digo alguna cosa así como disparata, pero siento que para nosotros la producción de colágeno es muy importante, dados los movimientos que realizamos, así que el factor del agua me parece súper, súper primordial. Eh, ¿Cuánto más o menos es como lo recomendado? Bueno, súper importante ese tema. La hidratación es muy importante porque el agua la necesitamos para todo, para hacer la digestión de los alimentos que comemos, para eliminar los desechos, para contrarrestar la temperatura. Entonces, si estoy sudando, pues obviamente por medio del agua voy a recuperar eso que estoy perdiendo y demás. Entonces, una regla, digamos, general en las mujeres es entre 2 y 2,5 litros al día, ¿sí? Eso en vasos podrían ser unos 8 vasos, 10 máximo. Y en los hombres serían de 2,5 a 3 litros, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos que pueden llegarse entre 10 12 vasos, dependiendo cómo lo quiera medir la persona. Pero me parece más fácil medirlo como con termos, como Sí. mirar 2 3 termos al día, dependiendo de cada persona, pues cómo lo quiera manejar. Y también sé que hay personas que no les gusta el agua sola. Entonces, hay estrategias, para todo hay estrategias. Hay una persona aquí que tú dices, ¿qué? O sea, el tópico, el sueño, el ejercicio, el agua. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que
que entonces yo puedo implementar estrategias, entonces a mi termito le voy a poner, ejemplo, rodajas de piña, trozos de fresas partidos, eh, la fruta que a mí más me gusta la parto en pedacitos y la pongo ahí dentro, no licuada, solamente la pongo ahí para que le suelte como el saborcito, entonces queda como el agua saborizada y, y eso pues puede ayudar a que no me sepa solo agua. O lo otro pues son las infusiones de té que ya mencionábamos, el café, todo lo que sea bebidas está contando como hidratación, no solo el agua como tal, Ah, incluyendo el café. incluyendo el café, las bebidas, inclusive las energizantes, también, todo lo que sea líquido cuenta, cuenta realmente. Mm. Entonces, ¿será que tengo un mito nuevo? Porque mi maestro dice que el café deshidrata el cerebro. Entonces, que por eso da dolor de cabeza. Entonces, que por eso hay que tomar café con agua aparte. O sea, el café y el agua aparte. Ah, ok. No, realmente pues no deshidrata el cerebro, o sea, de pronto si genera estímulos es más por la sensibilidad que yo tenga de la cafeína, Mm. pero no, realmente pues el café tiene, se prepara con agua, o sea que al final pues está contando ahí. Es que la Coca-Cola cuenta, descarados. En teoría sí, En teoría, sí. ¿Sí cuenta la Coca-Cola? sí, claro, es líquido, Ay, no, qué igual. mentira, no mal. Pero entonces hablando de otra cosa y algo que planteaba, no me acuerdo quién, pero Adri también me ha preguntado, una violinista, acerca de la concentración. Tenía una maestra rusa que decía, por ejemplo, que la zanahoria ayudaba mucho a la memoria y la concentración. Entonces Adri me preguntaba como que batidos, bueno, desintoxican, bueno, también, pero que ayuden a la concentración. Bueno, antes de pasar a esa, quiero responder una pregunta que me pareció interesante porque es un mito que se escucha y es, ¿hay algún problema si siempre se toma muy fría? Entonces, hay un mito de que uno no puede tomar agua fría porque endurece la grasa del abdomen. Ese mito existe. Sí. Entonces, para aclararles, no, no tiene ninguna lógica que si yo me tomo un agua fría, mi grasa se va a poner más dura, no. Porque de hecho, si ustedes hacen la prueba y se ponen, o sea, toman agua fría, pero no la tragan, sino que la dejan en la boca y la sueltan en ese momento, van a ver que la temperatura es completamente diferente que cuando la tomaron. Y pues imagínense tomarse el agua aquí y que llegue hasta por acá, pues ya el cuerpo tiene sus mecanismos y sus cosas para que llegue a una temperatura, pues digamos, ideal para ese medio. Entonces no hay lío si yo me tomo agua fría, caliente, al clima. Obviamente pues el cuerpo pues la va a tomar como la necesita, entonces no, no hay lío como con eso. Tampoco va a quemar más calorías porque hay personas que dicen que así quema más calorías, que porque el cuerpo tiene que regular no sé qué la temperatura. No, pues tampoco, pero eso. Ahora Listo. sí, con lo que me dices de los batidos. Bueno, primero explicar que no hay batidos que desintoxican. Eso es un mito grandísimo. Ya nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos para generar pues la desintoxicación. Entonces, que son los pulmones, el hígado, los riñones, incluso la piel. Entonces, no necesito batidos de detox ni productos específicos para desintoxicar, porque ya mi cuerpo es experto en hacerlo desde que nacemos. Entonces eso. Y lo otro es, más que batidos, es para la concentración, son alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos puedo incluir? Todo lo que son las nueces que les mencioné ahorita, los frutos secos, el aguacate, también, digamos, las verduras de hoja verde, entonces puede ser espinaca, lechuga, dependiendo de las que a mí me gusten. Son como unos alimentos que se pueden mencionar ahí en esa parte, ¿sí? Que van a ayudar como a que esa concentración pues sea como más óptima. Ujú. La zanahoria no. Bueno, digamos que está principalmente las de hoja verde, pero digamos que igual la zanahoria no está mal, entonces se puede incluir también. Listo. Bueno, Alejandra, esta es una pregunta que me parece requete importante porque, bueno, dado todo lo que hemos hablado hasta acá, pues comer a horas muchas veces no es una opción. Y yo tengo una pregunta puntual, ¿y qué es comer a horas? Es decir, ¿es a las 12, es a la 1, es a las 6, a las... Entonces, ¿por qué se debe comer a horas y cuáles vienen siendo esas horas? Bueno, esa pregunta es muy buena y justo mañana voy a subir un post sobre eso. Pero entonces, para adelantarles la información, no hay horas específicas. Nosotros en la alimentación debemos tener en cuenta que cada persona es un mundo,
que cada persona tiene una rutina y unas cosas distintas en su vida, en su día a día. Entonces, la mejor hora para desayunar es la que se ajuste a ti. No es que se tenga que desayunar a las 7 de la mañana o a las 9. Incluso hay personas que no desayunan, sino que ya empiezan desde la media mañana, otras empiezan desde el almuerzo. Lo importante es tener en cuenta la totalidad del día, ¿sí? Que en el día completo yo esté cumpliendo con ese requerimiento que mencionamos al inicio de todos los nutrientes que necesito, no solo de proteínas, sino también de grasas, de carbohidratos, de frutas y verduras, porque eso es lo que va a permitir que yo pueda tener una buena salud, pueda cumplir el objetivo que sea que tenga que cumplir y pueda optimizar ese rendimiento en mi disciplina, que en este caso sería la música, ¿sí? Pero entonces hay que mirar el contexto del día. Si yo no desayuno porque no me hace falta el desayuno, listo, pues entonces a partir del almuerzo voy a empezar a implementar el tipo de alimentos que necesito y demás, luego mi media tarde, luego mi cena, ¿sí? Pero no es que haya horas específicas, esto siempre se debe ajustar a la rutina de cada persona, ¿sí? Y pues respondiendo a esta pregunta, ¿está mal no desayunar y que la primera comida sea el almuerzo? No necesariamente. Si digamos no lo consideras necesario porque pues te viene a dar apetito o porque te ocupas en la mañana y no sientes, o sea, no te da dolor de cabeza, no sientes que te vas a desmayar, no hay lío, pero entonces vuelve y juega. A partir del almuerzo, juiciosa con el tipo de alimentos que voy a implementar hasta la última comida del día para poder alcanzar ese requerimiento. Porque si es verdad que si yo no desayuno y ya desde el almuerzo, pues como si hubiera desayunado, pues seguramente me puede faltar, no sé, una porción de fruta, me falta algo de proteína en el total del día, ¿sí? Entonces es eso, como estar juiciosas como con esas cantidades que debo cumplir, pero no hay lío. ¿Cuáles son las desventajas de alguien que no pone horas? O sea, que no es como juicioso con, sí, como con sus alimentación en el día. Como que, ¿cuál Ah, podría ser la consecuencia? bueno, súper importante esa aclaración. Cuando yo digo, que de pronto no quedó muy claro, cuando yo digo que no importan las horas, es de que, ejemplo, comparando tu rutina con la mía, voy a decir cosas locas, digamos que tú desayunas a las 7 de la mañana y yo a las 7 de la mañana no desayuno, sino por allá a las 9. ¿Sí? Entonces, nosotras estamos comiendo en horarios diferentes, pero es importante que tú establezcas unos horarios en donde siempre desayunas a la misma hora, siempre almuerzas a la misma hora, media tarde, o sea lo que sea que hagas de comidas del día, que sean perfiladas en un rango horario parecido, ¿sí? Porque si yo un día desayuno, al otro día no desayuno, sino que almuerzo, al otro día el almuerzo a las 3 de la tarde, al otro día entonces, si hago un desorden así pues muy notorio con mis hábitos alimenticios, me puedo ocasionar una gastritis, me puedo ocasionar dolor de cabeza, muchas cosas porque el cuerpo necesita adaptarse a algo, ¿sí? Pero si ya mi cuerpo está adaptado a que, ejemplo, no desayuno temprano, sino a las 10 de la mañana por dar un número, pero siempre desayuno a esa hora, luego siempre almuerzo a la 1 de la tarde. O sea, lo importante es crear hábitos en mí y no necesariamente como que no, es que me dijeron que tengo que desayunar a tal hora. No, o sea, yo lo acomodo de acuerdo a mi rutina y a mi gusto, pero entonces todos los días voy a ser juiciosa con eso. De acuerdo, listo. Pues tenías razón, 1 hora no es nada de tiempo, me estoy dando cuenta, pero para ir cerrando, me gustaría, si estás de acuerdo, como que nos dejes unos consejos globales al gremio, como de los músicos que somos muy desjuiciados con la cuestión de la nutrición. Ah, y sabes que estaba que día en fisioterapia, yo voy por prevención, que me parece que es súper importante el tema de la prevención desde todos los flancos, y la fisioterapeuta me decía que definitivamente mucha gente, por más que vaya a terapia, etcétera, haga técnica Alexander, bueno, lo que sea, no se recupera porque no es juiciosa con la parte de la nutrición. Entonces bueno, me gustaría así como que nos dejaras algunos aportes como para nosotros tomar nota. Ya tomamos nota del de uno, pero como algunos consejos que nos puedan servir como a nivel general. Sí, súper importante la fisioterapia en este campo por la técnica, por la recuperación, los estiramientos que se deben realizar. O sea, eso es algo súper importante por revisar ahí. Pero entonces la alimentación complementa muy bien esa parte porque resulta que o sea, ¿de dónde se va a recuperar mi cuerpo si no le estoy dando ese combustible? ¿Sí? ¿De dónde va a andar mi carro si yo no le pongo gasolina? ¿Sí? Entonces ahí es donde las proteínas que ya mencionábamos, los carbohidratos, digamos que
preferiblemente los complejos, que por mencionar rápidamente son los que se absorben de una forma más progresiva. Entonces, arroz, pasta, frijoles, lentejas, garbanzos, papa, yuca, plátano, ¿sí? Esos por encima de azúcar, dulces, mecato y demás, pues van a tener un mejor impacto en el cuerpo. Las frutas y verduras. Entonces, todo esto en conjunto, si yo lo complemento con la fisioterapia o bueno, los estiramientos que me manden, yo sé que es difícil el ejercicio porque tiene una rutina súper pesada y súper difícil porque ya se mencionó al inicio que no solamente ensayan, sino que también trabajan o estudian o las dos. Entonces, así no se puede hacer todos los días, así sean 2 veces a la semana. Que si el fin de semana yo estoy más libre, pues esos 2 días del fin de semana puedo hacer ejercicio y no tiene que ser 1 hora, ni 2 horas, ni tres, ni tiene que ser en un gimnasio, ni en un lugar específico. Puede ser la actividad que más me guste a mí, ¿sí? Si a mí me gusta bailar, entonces voy a sacar 20 minutos los días que pueda para poner una música en YouTube y yo bailo y no sé qué. O sea, lo importante es movernos y generar como ese extra que normalmente no está en mi rutina para que nuestro cuerpo pueda como que en conjunto con todo, pues mejorar todo, ¿sí? Mejorar la salud, el rendimiento, todo. Ujú. Bien, súper, sí, muchas gracias. A mí me gustaría, si te parece, como que dejáramos tu Instagram acá, porque en caso de que quieran como consultar, yo lo que de verdad quisiera resaltar mucho es eso, que a pesar de que se den, porque desde todos los puntos podemos dar muchos consejos, bien sea fisioterapia, inclusive desde el quiromasaje y todo, pero de verdad que cada uno de nosotros necesita, tiene un requerimiento energético muy diferente. Entonces, chévere que si quieren consultar directamente, cómo saber específicamente yo, estas son como mis características y tú nos puedes como echar una manito a nivel individual, pues chévere. Entonces, si te parece, lo dejamos aquí escrito en el chat para antes de cerrar, como que puedan Sí, agarrar el claro. Instagram de Alejandra. Igual, igualmente va a quedar grabado. Ahí preguntaron en el que si va a No sé, yo quedar como el no live. las preguntas, me las estoy viendo. No las preguntas. Ah, ok, pero este live va a quedar grabado en tu perfil. Sí, Ah, ok, sí. listo. Entonces, las personas que entraron tarde o algo así pueden entrar al perfil luego y lo pueden ver para que tengan ahí como toda la información. Y si hay dudas específicas, las pueden dejar, las pueden comentar ahí en ese live y yo pues obviamente las puedo contestar sin ningún problema. Ay, muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por ahí. Es que yo no las veo, entonces si hay alguna cosa ahí como relevante antes de dejarte descansar, yo creo que ya. Sí, he visto unas. Acá dice, ¿cómo se pueden reemplazar las verduras si no son de nuestro gusto? Bueno, aquí es donde puedo implementarlas de una forma distinta porque a veces cuando pensamos en ensalada se nos ocurre solamente la ensalada, ahí aburrida, insípida, fea, y no. Si a mí me gustan los huevitos revueltos, le puedo poner champiñones y tomate o la espinaca, lo que a mí me guste dentro de todas las verduras, que hay muchas verduras, puedo probar con zanahoria, ¿sí? Mirar cuáles me gustan. Lo otro son batidos. Aquí es donde los batidos son buenos, no para desintoxicar el cuerpo, pero sí, pues para ejemplo, si yo combino verduras con medio banano, el banano pues le quita todo el sabor de las verduras, o sea, lo esconde, pero al final estoy consumiendo verduras, ¿sí? Entonces me puedo hacer un batido con algunas verduras y le pongo alguna fruta para cambiarle un poquito el sabor y me puede servir. Si voy a hacer un sándwich y le pongo rodajitas de tomate y lechuga, ¿sí? O sea, no pensemos solo en la ensalada, sino que una carne encebollada, que es espectacular. Puedo buscar otras estrategias que me gusten para incluirlas de esa forma, no tiene que ser de una forma nomás. Sí, claro. Hay una, la nutricionista del jardín dice que no es el alimento, sino la preparación. Ujú. ¿En qué sentido? En que ella dice que puede que, por ejemplo, no te guste la calabaza, pero no te gusta el puré de calabaza, pues puedes Ah, ok, hacer metida así como, así como mezclar con otra cosa, exacto. inventarse así como para mezclarlo. Sí, sí. Pero listo, yo creo que ya, que no, es que Ya el tiempo somos se muy nos fue. desjuiciados. Los músicos somos muy desjuiciados, entonces espero que estos consejos nos vayan a servir mucho, ¿verdad? Sobre todo desde la parte de la prevención, porque siento que hígado encebollado, ay, a mí me gusta. Sí, es de verdad que aprecio mucho que hayas venido a este espacio, Alejandra, porque eh,
nos hace mucha falta a los músicos entender que tenemos muchas razones por las cuales debemos cuidarnos, etcétera. Preguntan que si va a haber segunda parte. Si Alejandra lo permite, yo creo que sí. Claro, ¿por qué no? Lo podemos planear, hacer preguntas más específicas y las respondemos en el otro live. De una, Estaría bien. me parece genial. Entonces, a ver, espérame, la última. ¿Es verdad que tomar jugo de fruta no aporta mayores nutrientes? Ya esa es la última, I promise. No, tranqui. Lo que me hace raro es que no se cortó el live, porque antes cuando uno duraba una hora ya se cortaba, pero no se Ah, cortaba, así que como su. fabuloso. Sí, algo así. Bueno, sí, efectivamente es mejor comer las frutas enteras que en jugos, porque resulta que cuando yo hago un jugo de fruta, le quito la fibra, que es la cáscara, la diluyo con agua, que hace que los nutrientes no estén igual de concentrados, sino que se diluyan. Y Sí, aparte le pongo a veces más azúcar. Digo más azúcar porque ya la fruta tiene su tipo de azúcar, que es la fructosa, y le pongo más. Entonces, algo que era muy saludable, que era la fruta entera, que tenía muchos nutrientes, te la la sigo. convierto en una bebida azucarada, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda consumirla entera, porque cuando yo me la como entera tiene un impacto distinto por su fibra, por todos los nutrientes. Además, cuando yo hago un jugo, ejemplo, el de naranja, con una sola naranja no queda tan rico, tengo que utilizar dos o tres, o sea que aumenta como tal esas calorías o ese tipo de alimentos versus si yo me la como entera, que solamente me comería una, ¿sí? Entonces, sí, la idea es comerlas enteras y mejor pues evitar los jugos o que solo sea muy ocasional y sí o sí sin azúcar. Entendidísimo. Listo. Pues siendo esa, pues Bueno, nada, quedamos antojados con una segunda parte con preguntas tal vez aún más específicas. De verdad te agradezco enormemente, Alejandra. Espero que puedas descansar y tengas un súper lindo día mañana. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Y nos vemos en la próxima ocasión entonces. vale, gracias a ti por tenerme en cuenta y también a todas las personas que estuvo muy chévere, muy interactivo. Muchas gracias. Un abracito para todos. Chao, chao. Chao.